noche viene ahora, el día terminó, me llamas tiernamente, ven, voy a ti, tú me cantas, la noche me rodea, mis sueños sin cumplir, me llamas tiernamente, ven, voy a ti, tú me cantas. Si en la noche ciego voy, escucharé tu voz diciéndome, Hijo mío, cuánto te amo, Hijo mío, cuánto te amo, cuánto te amo. Hijo mío, cuánto te amo, Hijo mío, cuánto te amo, cuánto te amo, Hijo, cuánto te amo. Terminará esta vida, iré a descansar, me llamarás de nuevo, ven, voy a ti, tú me cantarás. Aleluya, 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 aleluya. Terminará esta vida, iré a descansar, me llamarás de nuevo, ven, voy a ti, y tú me cantarás. Hay una historia antigua de mi Redentor divino y su vida dio en Calvario para mi salvación, y de su sufrimiento y su expiación divina me arrepentí de mi pecar y victorioso soy. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Él sana tus heridas y su poder te da la vida. Al inválido él levantó y a los ciegos dio visión. Llame a Jesucristo, ven y sana este perdido. Obedecí su mandamiento y victorioso soy. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le
Jesús ha preparado para siempre mi mansión allá en gloria. En calles de oro caminaré y en el mar de cristal los ángeles cantando de la redención divina. Y un día cantaré a él victoria en mi Jesús. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. La lección de esta mañana tiene por título Dios nos bendice a través de sus enseñanzas. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos ha entregado su palabra. Fíjese que con el propósito y el efecto de esta palabra es que nos ayude a nosotros. Y esta palabra es buena en la enseñanza, en redarguir, en corregir, en instruir en justicia, con el propósito, con el fin de que la gente de Dios, dice aquí el hombre de Dios, pueda lograr la perfección, la madurez, la estatura necesaria y pueda estar enteramente preparado para toda buena obra. Dios eligió la forma escrita para comunicarse con nosotros y la enseñanza. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras más oímos la palabra, mientras más la leemos, nosotros vamos a ser fortalecidos y animados. Cuando nosotros dejamos de leerla, dejamos de oírla, nosotros vamos a ser débiles. Fíjese que este tema, las bendiciones, todos queremos las bendiciones de Dios. Todos piden bendiciones, oh Señor, bendiciones, oh Señor, bendiciones. Y la gente hoy se despide o se saluda con bendiciones. Bendiciones. Los hijos quieren que la mamá le dé la bendición. Pero fíjense que las bendiciones que se desprenden de Dios están asociadas a su enseñanza. Toda la gente quiere y todos queremos las bendiciones de Dios, pero no todos quieren sus enseñanzas. Para que oyendo esa enseñanza y poniéndola en práctica, atraigamos las bendiciones de Dios hacia nosotros. Fíjese que las bendiciones que Dios quiere dar a su pueblo y sus enseñanzas son cosas inseparables. Estamos en un tiempo donde lamentablemente muchos hablan de bendiciones de Dios y las quieren, pero no les interesan las enseñanzas de Dios.
no quieren oír, no quieren dejar tiempo para Dios, pero quieren que Dios les bendiga, que Dios los ayude. Pero la forma en que Dios ha diseñado todo esto está en que nosotros pongamos en práctica sus enseñanzas. Las bendiciones de Dios están conectadas directamente con sus enseñanzas y son inseparables. Jesús enseñó, no solo en esta parte, sino que en muchos otros relatos bíblicos. Aquí en Mateo 7, 26 y 27, Jesús enseñando dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esta era la enseñanza de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Jesús dio mucho énfasis en que las bendiciones de Dios estaban en oír y practicar. Fíjese. Las bendiciones de Dios y las enseñanzas de Dios son cosas inseparables. Todo el mundo clama y ruega por la bendición de Dios. Pedimos oraciones para que el Señor nos bendiga. Pero todas las bendiciones de Dios están ligadas a su enseñanza. Efesios en el 3:20 el apóstol Pablo escribía a los hermanos efesios esto: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer, fíjese, que todas las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o entendemos. Sus bendiciones pueden ser grandemente para nosotros. Ese poder que usa Dios es el Evangelio. Recuerde Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y Filipenses 2:13 nos dice que es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios nos incentiva a nosotros con sus enseñanzas. Yo oigo esa enseñanza, las creo y las pongo en práctica. Y yo voy a tener la bendición de Dios. Ahora, ¿cómo hace Dios que estas cosas sean mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos? Dice que lo hace a través de la palabra, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Es la palabra que actúa. Entonces Dios usa este método, esta forma, que ya lo hemos dicho en otros sermones, que el método de la enseñanza que hace profesionales a nuestros hijos y nietos. Nacen sin saber leer ni nada, pero ya a los 20, 22 años tienen profesiones. 24, 25, ya son doctores, arquitectos, abogados, ingenieros. No nacieron, pero se instruyeron, fueron capacitados y lograron esos grados universitarios. Lo mismo pasa acá con la palabra del Señor. El Señor enseña. Yo oigo esa enseñanza, debo creerla y obedecerla. Entonces, si no aprendemos, si no creemos, si no practicamos la palabra de Dios,
Él no va a poder actuar en nosotros. El gran proyecto de Dios con los cristianos es llevarlos a reinar con Él en el cielo. Lo contrario del cielo es el infierno. Entonces nosotros estamos así, aquí siendo instruidos por Dios con un propósito final que es la vida eterna. Y Dios usa en esto su palabra para alcanzar esta bendición que Él quiere darnos. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si yo solo oigo y no creo, lo pongo en práctica, soy un oidor olvidadizo, me voy a engañar a mí mismo y finalmente no voy a tener las bendiciones que Dios quiere darme. Fíjese que descubrimos en la Biblia que hay bendiciones incondicionales para todos los hombres. Hay bendiciones que Dios da a todos los hombres, pero que Él no pide condiciones, sino que las da porque Dios es un Dios bueno. Y fíjese que encontramos varios textos en esto. Vamos a considerarlo. Lucas 6:35 dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces a veces la gente mira y observa y dice, mira, pareciera que no hay justicia. No, hay ciertas bendiciones que Dios le da a todo el mundo. De la lluvia, del producto de la tierra, disfrutan los buenos y los malos. Pero hay ciertas bendiciones que Dios quiere dar al mundo, pero solo se obtienen a través de su enseñanza. Y están ligadas a su enseñanza. Pero encontramos este aspecto de Dios, su bondad, que hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre buenos y malos. Mateo 5:45 dice, Él es benigno para con los ingratos y malos. Hay gente que blasfema contra Dios, que dice que no cree. Hay gente que dice que no cree en Dios y queda todo eso ahí. Pero hay otros que dicen que no creen en Dios y lo maldicen. Pero Dios no manda un rayo y los fulmina. No, Dios los sigue bendiciendo. Les sigue dando vida, porque Él es así, es benigno para con los ingratos y malos. Se da cuenta que estas son las bendiciones incondicionales de Dios. Otro texto de Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Fíjese que Dios en su bondad y en su amor, Él seguirá sosteniendo este mundo, aunque el mundo en nuestra sociedad de hoy lo niegue y no quiera creer en Dios. Y digan 1000 cosas contra Él, pero Dios es bueno y seguirá ayudando y bendiciendo. Pero Él no se dejó sin testimonio, sino que hace el bien. Y como lo encontramos, dándonos lluvia, tiempo, salud y vida. Y Hechos 17:25 al 28 tenemos esta idea. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios, nuestro Creador. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Reconocer la providencia divina y aprender a dar gracias a Dios por sus bendiciones. Entonces, en resumen, nosotros podemos saber que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí está la providencia de Dios. Toda cosa buena es de Dios. Si a usted le va bien es porque Dios lo permite. Hay muchas bendiciones incondicionales de Dios para todo el mundo. Y por eso ve que hay gente muy rica, pero que es mala. Es avarienta. Hay gente que tiene muchas cosas, pero hace el mal. Y usted dice, ¿pero cómo? Dios no los castiga. Están entre esas
bendiciones incondicionales de Dios. Y va bien, pues. No hay nada contrario a eso. Pero fíjese que nosotros no hablemos de buena suerte o que fuimos muy afortunados. Dios es bueno y bendice. Es Dios quien nos bendice. Toda buena dádiva desciende del Padre Celestial, aunque los hombres no lo reconozcan. Ahora fíjense que, ¿por qué Dios actúa así tan benignamente, tan bueno? Con el propósito que el ser humano, usando su sentido común, le pueda buscar. Siempre ha sido la voluntad de Dios que los hombres le busquen para conocerle y servirle y recibir sus bendiciones. Siempre. Entonces Dios se manifiesta de una u otra forma a los hombres, usando la capacidad humana. Él nos hizo por eso cuando nos juzgue, Dios nos va a preguntar, ¿por qué no le buscamos? Si estábamos rodeados de su existencia, de su poder, de su gloria. Y una cuestión de sentido común, de pensar y decir, el universo no puede hacerse solo. Ver la vida ahí, en los bebés, cómo nacen, cómo crecen, cómo está en la sonrisa y la pureza en esos niños. Todo eso nos habla de Dios. Y cada aspecto de la naturaleza nos grita de la existencia del Creador. Ahí en Hechos 17:27 dice, en todo esto, el propósito de Dios era que las naciones le buscaran, quizás palpando, descubrieran el camino donde le pudieran hallar. Pero Él no está lejos de ninguno de nosotros. Si yo me propongo buscar a Dios y hacer su voluntad, de seguro, Él se va a comunicar conmigo y me va a mostrar el camino que me llevará a encontrarle. Por eso el escritor de esta, que era el apóstol Pablo, el que estaba diciendo este discurso en Atenas, dice que nosotros podamos buscarlo tal vez palpando. Podemos descubrir el camino para hallarle, pero Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Él nos ama y quiere manifestarse a nosotros. Tenemos el grito del profeta Isaías, ahí en Isaías 55, versículos 6 y 7, donde nos dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, entre tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjese, el hombre en el principio tenía comunión con Dios, tenía espíritu recto el hombre. El pecado lo separó de Dios. Eclesiastés 7:29 nos dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Fue la humanidad, la raza humana, la que se pervirtió dejando los caminos de Dios, las instrucciones de Dios, para seguir sus propios deseos, que en muchos casos se pervirtieron. El hombre fue creado limpio, sano, recto, pero la Biblia declara que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Mientras está en el estado de inocencia de la niñez, son santos, pero desde la juventud, cuando ya comienza a tener uso de razón, el hombre se comienza a corromper, el ser humano. Por eso, los pensamientos y caminos de los hombres no pueden coincidir con los de Dios. Hay una gran diferencia entre los pensamientos y caminos de Dios, porque son muy superiores a los pensamientos y caminos nuestros, decisiones nuestras.
ahí en Isaías 55:8, nosotros podemos leer que los caminos de Dios sobre esto. 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjese que los caminos de Dios incluyen las instituciones de Dios. Hay instituciones creadas por Dios con el propósito de bendecir a la humanidad, al género humano. El hombre se ha encargado de destruir esos designios de Dios. Y una de las instituciones de Dios es el matrimonio. Es una institución divina, la familia. Es una de las instituciones creadas por Dios. Sepa usted que son 3 instituciones que ha creado Dios, que Dios las estableció. La primera es el matrimonio. Luego los gobiernos son Dios. Es Dios quien pone reyes y quita reyes. Él tiene el poder sobre eso. Y la iglesia, que fue creada, primero organizada, pensada por Dios y establecida por Jesucristo. Pero volviendo al matrimonio, fíjese que es una institución divina, el hogar, la familia. Trae bendiciones incalculables a la humanidad. Es el pilar de la sociedad. Pero lamentablemente hoy se está destruyendo la familia. Muchas parejas prefieren prefieren la unión libre. No quieren la responsabilidad de una familia. Lo hemos dicho antes, que Dios pone los deseos en los seres humanos. Y el deseo sexual Dios lo puso para la procreación en el ser humano. Ese deseo tiene su satisfacción en el matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Entonces, Dios ha creado esta institución para que el hombre y la mujer gocen en toda plenitud de la felicidad. Él ha ideado el matrimonio como una institución divina. Muchos niños nacidos fuera del matrimonio están desprotegidos de la protección de la familia ideada por Dios. Es ahí donde los pequeños se criarán con un papá y una mamá que se amarán para criar y lanzar a la sociedad otra generación. Y esa es la idea de Dios. Pero estamos en una sociedad que está pisoteando todo esto. La sociedad ofrece instituciones para sus cuidados, los cuidados de los niños, aún parejas homosexuales, para la crianza. Pero todo esto trae pura tragedia. Nosotros sabemos que eso. Entonces esta es una institución divina. Dios a través de esa institución, Él quiere dar paz, tranquilidad. Nuestra juventud necesita dirección que debe de ser dada por los padres. Pero si no se respetan entre ellos, menos van a respetar a sus hijos. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos hoy. Por esa razón. Entonces, ¿qué tanta felicidad producen los caminos torcidos de los hombres, las ideas que están dando hoy? Se oye también de pobreza, de niños traumatizados, de abuso y de gran miseria. Entonces las generaciones que vienen marcadas, traumatizadas por una vida feroz que vivieron, por despreciar la institución divina del matrimonio. Fíjese que Dios nos bendice, nos cuida a través del matrimonio, la familia, el hogar. Esa es la institución para lanzar una nueva generación marcada no por el sufrimiento ni por el abuso, sino que lleno del amor y el cariño de sus padres. Los que pisoteen este arreglo divino sufrirán las consecuencias. Y fíjese que nuestra sociedad se destruye por despreciar las instituciones establecidas por Dios. Y eso es así. Muchos dicen,
que no es necesaria la iglesia, otra institución divina. Muchos dicen que no es necesaria o necesario ser miembro de una iglesia. ¿Qué voy a ser miembro de una iglesia para estar yendo, para que me manden? ¿No quiere compromiso? La gente no quiere compromiso. Pero fíjese que estas instituciones establecidas con Dios están basadas en el compromiso. Entonces, los que hablan de que no es necesaria la iglesia rechazan esta bendición especial de Dios. Él estableció la iglesia. En primer lugar, los salvos son añadidos a la iglesia. Ahí en Hechos 2:41 dice que los que recibieron su palabra obedecieron, fueron bautizados. Ese día se bautizaron como 3,000 personas. El versículo 47 de Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a su iglesia a los que iban siendo salvos. Por eso los que rechazan la iglesia rechazan la salvación. Porque es una institución divina creada por Dios. Comprada con Cristo por su propia vida, con su sangre, Él la compró. Es decir, la iglesia que Cristo estableció. La iglesia divina, no estoy hablando de los grupos religiosos que son verdaderos imperios hoy que están gobernando el mundo. Estamos hablando de la iglesia bíblica, la que Cristo estableció. Él dijo ahí en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una vez establecida esa iglesia, el Señor añadía a los miembros a esa iglesia. Los santos en Roma saludaban a todas las iglesias de Cristo, ahí en Romanos 16:16. Entonces la iglesia es donde Dios es glorificado a plenitud. En Efesios 3:21 dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Este es el plan divino. Y la iglesia, nosotros tenemos que respetarla porque es una institución divina. Porque en la iglesia cantamos himnos, oramos, enseñamos y predicamos la palabra de Dios. Hacemos el memorial de la cena del Señor cada primer día de la semana. Ofrendamos trayendo un poco de lo mucho que Él nos da. Este es el culto espiritual, en espíritu y en verdad, que el Señor requiere y ha ordenado. Dios es espíritu. Y es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Juan 4:24. A través de la iglesia Dios bendice ricamente. En la iglesia encontramos unidad, felicidad, amor fraternal, comunión, compañerismo, apoyo, ayuda de toda clase. Al rechazar la iglesia, la gente rechaza todos estos beneficios y bendiciones de Dios. Fíjese que eso es muy importante. Aquí nosotros nos estamos preparando para reinar con Cristo en el cielo. Ese es el fin de la iglesia. Entonces, otra institución divina son los gobiernos. Romanos 13:1 dice, sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjese que Pablo nos dice, sométate a las leyes que le gusten o que le sean convenientes. No, toda persona debe someterse a las autoridades superiores, aunque no esté contento con todo lo que hagan los gobernantes. Este es un arreglo divino. Y yo lo respeto porque Dios me dice que lo respete. Porque Dios dice que Él estableció ese tipo de gobierno y a esos gobernantes. Entonces la recomendación de Pablo es, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es lo que nos manda la palabra del Señor con respecto a nuestros gobernantes. A lo mejor a alguien no le guste. Yo no soy político, no estoy hablando de política. Estoy hablando de lo que Dios dice, cómo debe ser mi comportamiento. Una persona que se está preparando para vivir con Dios en el cielo eternamente.
Yo tengo que respetar lo que Dios dice que yo debo respetar. Eso ha de ser así. El gobierno es otra institución divina. Es importante observar que Pablo dice, pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Aunque cierto hombre, presidente o gobernador, no sea digno del respeto, es necesario respetar el oficio porque es ordenado por Dios. Y si está ahí, pues es porque Dios quiere que esté ahí. ¿Cuál es mi posición? Orar por tal persona. Entonces, fíjese que Dios nos bendice a través de su palabra. Yo voy a recibir bendiciones de Dios respetando su palabra. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios nos bendice a través de sus enseñanzas. Ahí en 2 de Pedro 1.3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces el entendimiento de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, es indispensable para que uno reciba toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1:3. Hay una gran bendición. Dios quiere llevarnos al cielo con Él. Dios no quiere la miseria que nos ofrece el pecado. No, Dios quiere liberarnos de eso. Pero yo tengo que respetar su palabra y ponerla en práctica. Entre esas bendiciones recibimos la bendición de la reconciliación con Dios para tener comunión con Él a través del privilegio de orar, que es hablar con Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios. También la esperanza. Por eso Pablo dice en Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, vestidos con la coraza de la fe, de amor, con la esperanza de salvación como yermo. Primera de Tesalonicenses 5:8. La esperanza que pone Dios en nuestros corazones. Eso me da fuerza, me anima, me levanta, me saca de la depresión. ¿Cómo están los que viven sin Cristo y sin esperanza? Hay miseria grande. No hay miseria más grande que vivir sin esperanza. La esperanza es el ancla del alma. Y sin ancla el hombre vive a la deriva como un barco que no tiene cómo sujetarse. El ancla le da estabilidad. Y aquí en Hebreos 6, 18 y 19, mire como dice el escritor, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, la esperanza que Dios nos da. Puede la vida ser muy injusta, puede tratarnos muy mal, podemos estar muy angustiados, pero podemos tener esperanza. Y esa esperanza Dios la pone en nuestros corazones. Contentamiento, una vida sin afán. Filipenses 4:6 y los textos siguientes, el 7, el 11 y el 13. Nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. He aprendido a contentarme cual sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese, el Señor nos da ese contentamiento. También una conciencia limpia. 1 Pedro 3:21 nos habla que en el bautismo nos salva. ¿Qué hace el bautismo? No quita las inmundicias de la carne, porque no es un baño, sino es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Dios ordenó que el pecado se lava en la sangre de Cristo a través del bautismo, y cuando nosotros lo hacemos,
tenemos esa esperanza y tenemos nuestra conciencia limpia porque obedecimos el mandamiento de Dios. Y la salida de la tentación también. Todos estamos viviendo en un mundo que nos seduce, pero nosotros tenemos promesa de Dios. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces estamos en un mundo que vamos a ser asediados por el mundo, por la carne, por Satanás. Pero Dios nos da juntamente con la prueba la salida para que no seamos tentados desmedidamente. Y nos da la salida para poder resistir. Desde luego la salida principal es la que usó Jesús. Escrito está. Cuando el diablo le tentó, él citó la escritura. Y dice que el diablo le dejó ahí en Mateo 4, del 1 al 11. Entonces la orden es para nosotros resistir al diablo. Y él huirá de nosotros. Santiago 4, 7. Además contamos con la armadura espiritual para la lucha de la vida. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según Efesios 10 al 18. Y tenemos consuelo en las pruebas. Cuando la vida se pone difícil, el Señor nos ayuda. Dice, Padre de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 2 Corintios 1, del 3 al 4. Pero la persona que sigue sus propios caminos está sola y soporta sus pruebas de manera confusa, resentida, amargada, y en su ignorancia culpa a Dios. Y lo último, nosotros debemos estar preparados para morir. Un día esta vida se va a acabar. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos viviendo aquí, pero sabemos que un día nuestra vida se va a acabar y estamos preparados para ese momento. ¿Y cómo estamos preparados? Poniendo en práctica la palabra de Dios, de donde se desprenden las bendiciones de Dios. Por lo cual, pero los que vivan sin Cristo no están preparados para morir. Solo oirán palabras de condenación cuando despierten en ese mundo y el Señor les diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces fíjese que Dios nos bendice a través de sus enseñanzas. Nos dice cómo tomar, cómo agarrar, cómo participar de sus bendiciones. Soy yo el que tengo que decidir, es usted el que tiene que decidir. Pablo dice que, en realidad, como Pablo dice, todas las cosas, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Claro, pues Dios tiene un proyecto con nosotros, nos ama. Yo estoy andando en su voluntad, entonces Él me dará todas las cosas. Ahí en 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para toda buena obra. Y un consejo dado en Timoteo 6:17, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Y entonces, como conclusión, siempre hablamos de las bendiciones de Dios. Pensemos al mismo tiempo en su enseñanza, porque la gente que habla mucho de Dios y cómo aman a Dios y cómo tienen a Cristo en sus corazones, etc., y no hacen caso a su enseñanza, se engañan a sí mismos. Solo en aquel día serán
decepcionados. Fíjese que no es cuestión de decir, de hablar, de decir, oh Señor mío, bendíceme, pues yo te amo, Señor. No, es poner en práctica. Mire lo que dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Como siempre, tenemos el plan de salvación. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención. Cristo promete que un día feliz llevarme a gozar a un lugar tan precioso donde no hay que luchar. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Antes yo andaba en el mundo, sin consuelo en mi dolor, ahora soy muy feliz, tengo promesa de amor. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Cuando padezco en el mundo, muchos se burlan de mí. Viene el día en que terminan todas mis luchas aquí. Hay un lugar tan precioso,